Muy buenas sean todos y todas, bienvenidos, soy Bat, Instituto Bíblico Abriendo Puertas. Es un gustazo tenerlo nuevamente aquí para tener otra clase. Yo sé que no he estado subiendo las clases seguidas, pero lo importante es que vamos a terminar esta serie si Dios lo permite. Así que tranquilo, póngase cómodo, búscase algo si quiere comer mientras me escucha, pero lo importante es que me preste toda la atención que pueda, porque hoy vamos a tocar un tema que es fundamental para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Amén. Hoy no voy a dar ningún tipo de resumen porque quiero entrar de una vez en el tema para no perder tiempo y así aprovechar esta media hora que tenemos para exponer lo que quiero decirles lo más extenso posible. Así que quiero que habla su Biblia conmigo en Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 7. Y antes de comenzar a leer esta porción de la palabra, quiero decirle el título de la clase de hoy y tiene por título La santificación. Así tan sencillo como ese es el tema de hoy, la santificación. Entonces, como ya tenemos el texto, vamos a leerlo. Tesalonicenses del 3 al 7 dice la siguiente manera: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos porque el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Llegamos a la parte de la voluntad de Dios donde se nos exige a nosotros ahora cumplir un rol, donde ahora nosotros se nos pide cumplir un requisito para poder entender la voluntad de Dios, y es santificarnos cada día más. Esto nos hace hacernos una pregunta que es ¿qué es santificarnos? Santificarnos, según la Biblia, no es orar mucho, no es leer la palabra mucho, no es usar faldas, no es dejar de ponerse cierta ropa, no es ir todos los domingos a la iglesia, no. Santificar dice que es apartarse de fornicación, apartarse para su esposa en santidad y honor, aparte dice honor, apartarse de sus concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, apartarse de los engaños, no engañar a tu hermano, porque Dios va a vengar eso. Y dice, ya todos los hemos testificado, o sea, ya todos sabían que Dios sí se venga de los hermanos que intentan dañar a otro hermano a propósito, porque Dios no nos llamó a inmundicia, sino que a santificación. Todos estos actos que nosotros estamos viendo en esta porción de la Biblia son valores morales. Todos estos actos que nosotros estamos viendo son la santificación que quiere Dios. Estos son digamos, la ofrenda que quiere Dios para nosotros, para nuestra vida, para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Si en tu vida tú quieres ser pastor, si en tu vida tú quieres ser evangelista, misionero, tú quieres hacer cualquier otro tipo de cosas, pero en tu corazón, en tu mente y en tus comportamientos no está la santificación, entonces tú no estás entendiendo cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cómo tú pretendes entender que Dios te diga qué hacer cuando tú ni siquiera puedes hacer lo que ya está explícito en la Biblia, que dice que es apartarse de toda inmundicia y dedicarse a Dios en santificación? En el versículo 3 de Tesalonicenses hay 3 palabras que yo quiero destacar porque son importantes saber el significado que tiene una de ellas, o las 3 en el griego. La palabra santificación, esa que estamos viendo actualmente, viene del griego agiasmo, que significa, escuchen muy bien, significa uso del creyente siendo transformado progresivamente por el Señor a su semejanza en naturaleza y comportamiento. Para nadie es un secreto que Jesús es Dios hecho hombre y él tenía un comportamiento y él seguía una naturaleza, pues la santificación es parecerse a Jesús, en resumen. Sus comportamientos, sus actitudes, su forma de ser, su forma de expresarse,
todo lo que tiene que ver relacionado con Jesús es un sinónimo de santificación. Por eso dice que nuestra naturaleza va progresivamente, no es como muchos piensan que va a ser de golpe, no, es progresivamente que va buscando parecerse más a la naturaleza de Dios, al comportamiento de Jesús. Es algo que está natural en tu corazón, es un anhelo que tiene el corazón, el nacido de nuevo, de que quiere parecerse más a Dios en ese sentido, en el sentido de la santificación. La otra palabra en ese mismo versículo 3 que quiero recalcar es una palabra que dice abstenerse. Vamos a ver qué significa abstenerse. Abstenerse viene del griego apechomai, así mismo como yo lo dije, y quiere decir mantenerse lejos de. Uno de los errores de contexto, los errores de interpretación que se han metido en la iglesia con esa palabra es que ellos piensan que abstenencia es dejar de hacer X cosas. Pero abstenerse, según el significado bíblico, es mantenerse lejos de. Es decir, huye, escapa, no tienes que enfrentarlo, no tienes que decir, bueno, yo estoy aquí y ahora no lo voy a hacer. No tienes que abstenerte como tú crees que significa esa palabra y que no lo voy a hacer aunque lo tenga al frente. No, dices mantenerte lejos de hacer cualquier cosa que sea inmoral o cualquier cosa que sea pecado. La otra palabra es fornicación. La palabra fornicación viene del término griego porneia, donde se deriva la palabra pornografía, y significa una venta, una entrega desmedida, descontrolada, de promiscuidad sexual de cualquier tipo. Eso significa. También hay una nota en el diccionario de griego, dice que esa palabra también viene de otro término que es moxeia, que es infidelidad sexual matrimonial. Otro de los errores de interpretación que piensan que la palabra fornicación significa es tener relaciones extramatrimoniales, pero no es así, es cualquier desviación sexual. Ya nosotros sabemos cuál es la relación sexual que podemos tener matrimonialmente y dentro de la bendición de Dios, por la bendición del matrimonio, etcétera. Pero cualquier desviación que tú tengas apartado de eso es que viene, digamos, el desastre donde se comete el pecado. Cualquier desviación, sea que estés viendo algo indebido, sea que estés pensando algo indebido, sea que estés tratando de hacer cosas indebidas con las personas que no tienes que hacerlo, que no sea tu esposa, tu esposo, cualquiera. Aquí es un rango completamente amplio, sin excepciones. Todo lo que esté fuera del matrimonio y las relaciones sexuales matrimoniales es considerado fornicación. Siempre he dicho que en la Biblia nada es por casualidad y todo está escrito con un propósito, todo está ahí con un orden específico. Quizás no sea para darle importancia, sino es que para darnos a entender qué es lo primero en lo cual estamos fallando nosotros, y dice que son inmoralidades sexuales, fornicación. El problema de la actualidad y del pasado y de todo, que la sexualidad es, digamos, un imán que atrae a infinidades de público. De hecho, las últimas estadísticas de Google y las más actuales han dicho que la pornografía es el número 1 de búsquedas en los buscadores de Google o cualquier otro tipo de plataforma. También podemos ver que en Instagram las mujeres que se sexualizan y los hombres que se sexualizan son los que normalmente tienen más like, más compartir, más comentarios, los que tienen más seguidores, etcétera, etcétera. Los comerciales siempre intentan poner a una chica muy guapa con poca ropa para que tú compres su producto y asocies la sexualidad con referente al producto o la sensualidad de ella, que si lo usas o lo compras puedes tener una chica así o puedes ser tú una chica así. Lo mismo pasa también con los hombres, esto no es solo de las mujeres, pero normalmente el mercado de las mujeres, o sea, sexualizar a las mujeres es lo que atrae más a los hombres, porque los hombres estamos más propensos a caer en ese tipo de mercado más que las mujeres. Entonces ese pensamiento está tan arraigado en la cultura
que hay muchas mujeres y hombres que piensan que para ser atractivos, para verse guapos o guapas, tienen que utilizar algún tipo de vestimenta que remarquen sus atributos sensuales o sexuales, como los quiera decir. Eso provoca en tu mente y en tu corazón que poco a poco se vaya arraigando ese pensamiento y te va gustando cada vez más la sexualidad y la sensualidad. Pero para nosotros los cristianos tenemos que empezar a evadir eso. No estoy hablando de que tienes que ponerte una falda así gigante, no. Estoy tratando de decirte que la vestimenta tiene que ir acorde a lo que Dios quiere de nosotros, en el sentido de que cuando nos vean, que no resalten nuestros atributos sensuales, que ese no sea la intención de nuestra vestimenta. Puedes vestirte como te dé la gana, pero que no tus partes sensuales no se resalten. Eso es lo que intento decir. Yo sé que usted estará diciendo en este momento, o sea, pero qué culpa tengo yo de que me sienta cómodo, cómoda, porque se la excusa vistiéndome de tal manera con que otra persona me mire. Pero si usted es lector de la Biblia, entenderá que no podemos ser piedra de tropiezo, no podemos ser cómplices y hacer lo mismo que hacen las personas que no son cristianas. No podemos, es que literalmente no se puede. Si usted lo quiere hacer, ok, allá usted hágalo si quiere o si le da la gana. Pero los que son cristianos de verdad y los que intentan conocer la voluntad de Dios y santificarse, tienen que alejarse de toda inmoralidad sexual, toda, absolutamente toda, sin que no quede nada por dentro, nada. Así que, mi hermano, yo sé que usted tiene sentido común, yo sé que usted es inteligente y puede distinguir lo que yo le estoy diciendo. No le estoy imponiendo una moda, no le estoy diciendo que deje de ver tales cosas. Estoy tratando de decirle que si no puede controlar sus impulsos, entonces absténgase de hacer tal cosa, y eso significa alejarse de ciertas cosas. Usted dirá, ok, pero ¿cómo me alejo de ciertas cosas? Si cuando salgo para la calle, todos los que no son cristianos andan vestidos con chores que se le ven hasta donde se sientan. Entonces, mi hermano, ahí cuando usted detecte eso, o mi hermana, cuando usted detecte eso, mire para otro lado, agarre su celular y vea su celular. Sí, claro, en algunos países yo sé que no te puede, y porque si sacas tu celular en la calle te lo roban. Entonces estoy hablando para los países que pueden hacer eso. O vea para otro lado, pero aléjese. Esa es la clave de todo. Poco a poco, cuando usted se vaya alejando, poco a poco, como dije, el significado de santificación, que es progresivo, cada vez se va a volver más fácil evitar eso. Para avanzar con los otros versículos, quiero dejar algo claro en este tema, que no lo voy a volver a expandir más. No estoy tratando de decir que seamos monigatos. Que monigato es alguien que se cree más santo que todos los demás. No. El sexo es algo glorioso, es el sexo que inventó Dios. Y si lo inventó Dios es porque es bueno, pero todo lo que inventó Dios sin ser pervertido por el pecado es bueno. Así que, mi hermano, si usted cree que puede autoestimularse de alguna manera X, o estimularse con otra persona, usted mismo, lo que sea, fuera del matrimonio, usted no puede engañar a Dios. Eso es literalmente pecado. Así que, mi hermano, trate de enfrentar eso con todas sus fuerzas y aléjese del pecado, porque el sexo está apartado solamente para el matrimonio. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, es absurdo que usted empiece a orar y diciendo: Señor, muéstrame tu voluntad, Señor, por favor, Señor, hola, basambara, vacío soy, y empiece a hablar en lenguas o cualquier otra cosa, pensando que de esa manera va a obligar a Dios a demostrarle su voluntad, cuando algo tan simple como abrir la Biblia y buscar en Google. Así literalmente en este tiempo se puede hacer, buscar en Google y poner la palabra voluntad de Dios, buscar en la Biblia, y te va a aparecer todos los versículos que tienen que ver con la voluntad de Dios. Leerlo y decir: bueno, esa es la voluntad de Dios que está palpable. Cuando yo las cumpla, sé que Dios me va a decir ya propósitos personales que no están escritos en la Biblia, porque en ningún versículo, como yo le dije en las clases pasadas, dice que Juan Pérez está destinado a ser pastor. Primera de Juan 5354, versículo 3, porque no, eso no está así en la Biblia. Así que, mis hermanos, es absurdo
absurdo que usted piense que Dios le va a mostrar su voluntad si usted no es capaz de ver la voluntad que ya está explícita en la Biblia. El problema de enseñar este tipo de temas, que las personas siempre suelen irse a los extremos. Hay personas que piensan que pueden hacer lo que les da la gana con respecto a la sexualidad porque dicen, yo no lo veo mal, yo no lo veo así, yo opino que eso está bien, no creo que Dios sea tan exagerado. Y hay otras personas que dicen, no me toques la mano, porque si me tocas la mano, eso es una inmoralidad sexual y yo estoy cometiendo pecado. Entonces no estoy diciendo que cuando usted tenga un novio, no puede tocarle la mano, los brazos, peinarlo, cuidarlo, abrazarla, etcétera, etcétera, etcétera. No, usted es inteligente y sabrá apartar las cosas y poner cada cosa en su lugar. Entonces, mis queridos hermanos, la inmoralidad sexual es el primer punto a eliminar en su vida si usted quiere comenzar a tener esa revelación de Dios de cuál es la voluntad de Él para su vida en específico. Para continuar en el versículo 4 dice de la siguiente manera, se los voy a volver a leer por si acaso ya no se recuerdan, dice: cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué quiere decir eso de cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor? Es decir, que no es tener de posesiones, que, ay, bueno, tú eres mía y vas a hacer lo que se me da la gana. No estoy diciendo de ese tipo de tener, sino que usted tenga a su esposa en santidad y honor. Santidad es la misma palabra de santificación, o sea, cada vez ir usted tratando de estar más puro para su esposa, pero también añade otra palabra que es honor. Honor. ¿Qué significará la palabra honor? La palabra honor quiere decir respeto por algo que tiene un valor especial delante de ti, indiferentemente quién sea o cuál sea, pero en este caso específico es la esposa. ¿Y de dónde me saqué ese concepto? Bueno, ese concepto me lo saqué de la palabra time, que viene ahí del griego, que significa honor, que es un valor o un respeto al ojo del espectador. Literalmente eso así lo dice en el diccionario. Así que mi hermano o mi hermana que me escucha, a las esposas y a los esposos hay que respetarlos según el valor que Dios nos dio a cada uno. Dios te pone a tu esposa como una ayuda para que ella pueda ser tu mano derecha, si tú incluso hacer lo mismo que tú, pero a ti te pone como el guardián de tu casa para que tú puedas proteger a tu esposa. Es decir, que cuando tu esposa te empieza a respetar como su guardián, como su protector, y tú empiezas a respetar a tu esposa y considerarla como una ayuda, algo indispensable para ti, para tú poder avanzar y progresarse, eso es darle honor a un matrimonio, eso es darle respeto a un matrimonio, eso es santificar su matrimonio. No podemos pretender ir por la vida diciendo que nosotros valemos más que nuestra esposa, o no podemos ir por la vida pensando que nuestro esposo vale menos que nosotras, o así dirán las mujeres, claro, yo no. Usted me entendió, su esposo no puede valer menos que usted, porque eso no es darle honor. Y literalmente controlar sus pensamientos, controlar su cuerpo y respetar a su esposa en todos los sentidos. Usted sabe lo que es faltarle respeto a su esposa o a su esposo, que es gritarle, humillarlo, menospreciarlo, no valorarlo, no apoyarlo. Eso es algo que no está pecando contra su esposo, está pecando primero contra Dios y después contra su esposo. Por eso es una delgada línea en el matrimonio, en la vida de pareja, que no entender este tipo de cosas te puede llevar al fracaso en tu matrimonio, porque siempre cuando existe una falta de respeto, siempre se quiebra la confianza, siempre se quiebra el amor, los pensamientos puros que tú tenías con respecto a la otra persona. Todo en esta vida vamos a tener problemas, no siempre vamos a estar iguales, un día vamos a estar excelente, otro día vamos a estar muy mal, algún día su esposa no va a querer ni siquiera abrazarlo porque se siente muy triste, usted tiene que entenderlo y respetarla en ese momento y a darle su apoyo incondicional, igual que viceversa. Hay momentos que su esposo va a colapsar y no va a saber qué hacer y usted va a tener que tener paciencia para que reacciones.
Eso es algo que es fundamental, eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Y por eso es que la Biblia usa una palabra que a mí me gusta mucho, que dice que cada uno de vosotros sepa. Esa palabra sepa viene del griego eido, que significa lo siguiente. Es bastante interesante eso, escúchame bien. Dice ser conscientes de algo, observar detenidamente algo, considerar detenidamente algo, percibir y saber qué hacer. Es decir, que esa palabra sepa está tratando de decirnos que nosotros tenemos que tener un poder analítico para poder discernir lo que tenemos que hacer en ciertas circunstancias de nuestra vida. Nuestra vida matrimonial, porque eso es lo que está hablando el versículo. Entonces, mi hermano, si usted no tiene esa capacidad de discernir en qué momento actuar y cómo actuar, eso le puede traer problemas. Entonces, por eso es que dice, cada uno aprenda de su pareja, aprenda a analizarla, apréndale las cosas que a ella le gusta, lo que le disgusta, cómo se pone mediante algunas circunstancias, si es una persona que se deprime fácilmente, es una persona fuerte. Todo eso usted tiene que observarlo, analizarlo, considerarlo, para que usted pueda después saber llevar a su esposa con santificación y usted pueda entender lo que su esposa quiere decir con respeto. Respeto no es quedarse callado o cualquier cosa que quieran hacerle a usted, no es respeto, no es decirle que sí a todo. Respeto es llevar las cosas donde tienen que estar y como tienen que estar. Así que, mi hermano, apartarnos de nosotros de inmoralidades sexuales nos lleva a consecuencias a tener una vida en matrimonio santa y pura delante del Señor. También nos va a ayudar a nosotros a honrar y respetar a nuestras esposas, y por eso tenemos que discernir. Y la Biblia, como le dije, no es que todo está escrito al azar, es muy inteligente al momento de expresar las cosas. Dice, primero, aprenda a alejarse de todo lo impuro. Segundo, después de que ustedes puedan estar limpios progresivamente, ustedes van a poder llevar a su esposa o a su esposo con honor y respeto, porque mientras que una persona de esas dos se mantenga impura, el mismo pecado de la impureza lo va a llevar a no tratar a su esposa o su esposo con el honor y respeto que la Biblia aquí menciona. Por eso la voluntad de Dios, primero, aléjese de todas esas inmoralidades sexuales, y la segunda, aprenda a llevar su matrimonio, aprenda a no rendirse en cualquier circunstancia y dice, ay, bueno, mejor nos separamos. No, aprenda cómo tiene que hacer, porque su esposo o su esposa, aunque estén pasando malos momentos, aunque sea torpe para hacer las cosas, eso no significa que eso sea un mal esposo o una mala esposa. Usted tiene que aprender a cómo actuar en esos momentos, tiene que aprender a analizar y no cruzarse de brazos y solamente exigir, sino también usted tiene que hacer algo para que su esposa o su esposo reaccione y mejore, porque para eso son un equipo, son una familia, son algo que están unidos delante de Dios como uno solo. Así que, mis hermanos, si usted ve a su esposa o a su esposo como otra persona y no lo ve como a sí mismo, como dice la Biblia, que dejarán de ser dos y se volverán uno, entonces usted tiene que analizarse y tiene que aprender a percibir a su matrimonio, como está explicando la palabra actualmente. Hay que aprender a percibir a su matrimonio como es, como uno. No piense que son dos, tiene que pensar que son uno. Para ir resumiendo, porque yo creo que no nos va a dar tiempo de terminar todo lo que quiero explicarle en Tesalonicenses, por eso que avancé lo más rápido posible. Así que, mis hermanos, primero, el primer punto, alejarse de la impureza, y el segundo, aprender a discernir y controlar su mente y su cuerpo en el matrimonio. Ahora vamos a ver el tercer punto, que quizás lo dejemos a la mitad y lo continuemos en la próxima clase, y ese tercer punto está en el versículo número 5 y dice de la siguiente manera: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí eso todavía está hablando del matrimonio, así que vamos a explicarlo. La palabra pasión en ese versículo número 5, que viene del griego patos, así mismo, patos. ¿Qué significa? Escuche bien. Sentimientos o emociones muy fuertes y crudos que no son guiados
por Dios. Un ejemplo de eso es la lujuria, o otro ejemplo es pasión depravada, etcétera. Esos son los ejemplos. Es decir, que cuando la Biblia dice en el versículo 5, no con pasión, quiere decir que no sea con unos sentimientos o emociones que no son guiados por Dios. ¿Entendió eso? Cuando usted quiere llevar su relación bien con su pareja, mientras que sus sentimientos y sus emociones no sean guiados por Dios, usted no va a entender cómo se pueden hacer las cosas correctas en el matrimonio. Literalmente eso pasa. Usted no ve que las personas que triunfan en el matrimonio, de verdad que triunfan, me refiero, no es que viven mucho tiempo, sino es que el tiempo que viven se aman eternamente. Son aquellas personas que le entregan su corazón a Dios de tal manera que cuando tratan a su esposo lo tratan como si estuvieran sirviéndole a Dios. Cuando el hombre ama a su esposa de tal manera que en su corazón y en su mente es la única en todos los sentidos, la trata así de tal manera como si de verdad estuviera profundamente agradecido con Dios de que le entregó a esa mujer. Cuando llegan a ese punto de éxito en el matrimonio, porque eso sí es éxito en el matrimonio, es cuando las emociones y las pasiones personales que no son guiadas por Dios no están dominando en esa relación. Uno de los peores errores que puede cometer una pareja de casados o una pareja incluso en noviazgo, porque el noviazgo es un prematrimonio, es intentar encontrar la solución a algún problema que tenga en su relación fuera de la Biblia. Usted está diciendo, ay, es que yo no puedo pedir consejo. Sí, usted puede pedir consejo, pero la persona que tiene que darle ese consejo tiene que decirle, mira, aquí en la Biblia dice que cuando tú estás pasando este tipo de problemas, tienes que actuar de la siguiente manera. No es esa idiotez, perdóneme la expresión de la palabra, pero es que me molesta mucho esa idiotez que se puso de moda. Es que a Dios no le gustaría verte de tal manera. No, eso es una completa idiotez. Eso es algo que está completamente fuera del sentido común de un cristiano. Un cristiano se tiene que basar todos sus consejos en la Biblia y en el sentido común que Dios le da para interpretar la Biblia. Si un cristiano inventa algo diciendo es que a Dios no le gustaría hacer tal cosa, y que tú sabes si Dios está procesando a esa persona de esa manera para que ella pueda alcanzar la santificación que estuvimos hablando al principio de la prédica. O sea, mi hermano, no invente, no se salga de la Biblia. Cuando a una persona venga a pedirle un consejo para un matrimonio, sobre todo para un matrimonio, busque en la Biblia qué hacer antes de darle el consejo. Es como si usted le estuviera diciendo, mira, me quiero divorciar de mi esposo porque mi esposo le huele mucho los pies y yo detesto el olor a pies. Siempre he odiado con todo mi corazón el olor a pies. Y tú les preguntas, ¿y no te diste cuenta cuando estaban de novio? No, porque siempre tenían los zapatos puestos y fue nuestra noche de boda que se quitó los zapatos y empestó todo el cuarto con olor a pies. Y por eso me quiero divorciar. No, mi hermano, usted no va a decir, ay, bueno, es que Dios no quiere para tu vida un hombre que le huela los pies. Así que dile que se use talco, sino aléjate y vete porque tú eres una mujer poderosa, empoderada, que Dios quiere lo mejor. No, hermano, así no. No se trata de llevar las cosas así. Se le con los pies porque escuché un testimonio así y bueno, se me vino a la memoria. Pero mi hermano, no se trata de llevar las cosas así. Hay que decirle a esa persona, mira, para todo hay solución en esta vida. Trata de hablar con tu esposo y decirle, mira, mi amor, me incomoda tal cosa, y trata de, por favor, echarte talco en los pies y no pasa nada. O sea, es una incomodidad que yo tengo. Si quieres yo te compro el talco, mi amor, ni siquiera te preocupes por eso. Y si él se ofende y te dice, ay, mi amor, pero es que se me olvida, no se preocupe, mi amor, cuando tú te vayas a ir yo te lo voy a recordar. Y te voy a decir, mi amor, te echaste talco en los pies. Y si te dice, ay, mi amor, se me olvidó, ven acá, mi amor, quítate los zapatos y yo te ayudo. Eso es dar un buen consejo, eso es solucionar un problema, eso es tener visión. No es que decirte, bueno, no, aléjate porque Dios no quiere eso para tu vida. No, mi hermano. Por eso, la sabiduría de dar un consejo con respecto a lo matrimonial tiene que ser apartado al 100%, como dice el significado griego, apartarse el 100% de los sentimientos y emociones personales que son muy fuertes y crudos, que no son guiados por Dios.
todas aquellas palabras que no vienen de parte de Dios están siendo guiadas por nuestra propia concupiscencia, y todo eso es inspirado por su propio pecado, y me atrevo a decir que esta vez son pensamientos del diablo, mi hermano. Yo que no uso mucho esa palabra, pero son pensamientos del diablo, así que cuando usted escuche eso, dígale: aléjate de mí, Satanás, aléjate de mí, Satanás, porque eso no viene de parte de Dios. Así que no, en serio, mi hermano, cuando ustedes quieran buscar algún consejo matrimonial, búsquelo en la Biblia, o una persona que sepa de Biblia y les haga caer en cuenta la necesidad que usted tiene, y les dé un consejo basado primeramente en el amor y lejos de la concupiscencia y los pensamientos de nosotros mismos, porque esos están llenos de pecados y esos no están guiados por Dios. Vamos a terminar esto aquí, continuamos la próxima semana. Es bastante interesante este tema, así que, pero se nos acabó el tiempo, lamentándolo mucho. Como siempre, vamos a hacer una corta oración para despedirnos, así que cierra sus ojitos y repita conmigo. Señor, te damos gracias porque en tu palabra está explícitamente lo que tenemos que hacer en cada situación de nuestra vida. Lo que pasa es que a veces nosotros tratamos de convencernos que estamos ignorando ciertas cosas que tú nos dices, porque nuestro pecado nos lleva a aliviarnos las cargas de la culpabilidad con respecto a lo que no te agrada, Señor. Por eso te pedimos perdón, te pedimos que nos enseñe, por más difícil que sea algo, por más difícil que sea un pecado, a llevar las cosas correctamente delante de tu presencia. Enséñanos a alejarnos de esas depravaciones sexuales que están en cualquier parte del mundo acechándonos, en la televisión, en los celulares, etcétera. Enséñanos a cómo tenemos que alejarnos de eso. Enséñanos a respetar a nuestras esposas, a nuestros esposos. Enséñanos a tener una relación mejor en nuestro noviazgo, si estamos en noviazgo, Señor. Señor, te pedimos en este momento que tú seas nuestra guía y que tú pongas esos pensamientos en nuestra conciencia, en nuestra alma y espíritu, para que nosotros podamos guiarnos en un camino agradable a ti, hacia la santificación, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida matrimonial. Por eso, Señor, te damos gracias. Ayúdanos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí nos trajo la media hora. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos la próxima semana, o no me escucha la próxima semana. Un abrazo muy fuerte y que Dios los bendiga. Adiós.